comenzó a grabar. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el sistema respiratorio. Entonces, en relación con el sistema respiratorio, ¿ustedes qué me pueden contar? ¿Qué me pueden decir del sistema respiratorio? Chicos, ¿qué me pueden contar del sistema respiratorio? Se Pues, encarga de dar oxígeno a los pues que pulmones. se relaciona con los órganos que, valga la redundancia, pues llevan a cabo la respiración, ¿no? O sea, pues los pulmones, los bronquios, los alveolos. Bueno, cuando nosotros entonces hablamos de sistema respiratorio, como dicen ustedes, corresponde al sistema que nos va a permitir la entrada de aire a los tejidos, o sea, bueno, de aire al cuerpo y del cual se capta el oxígeno para hacer un proceso de intercambio gaseoso. Siendo así, nosotros definimos que respiración se define como el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. A eso le definimos nosotros como respiración. Y la respiración va a tener asociado unos órganos que van a ser externos, van a ser visibles, y unos que van a ser internos, que no los vamos a poder identificar, o sea, a simple vista, pero sabemos dónde está. El primer órgano que tenemos que, o la primera estructura que vamos a identificar, entonces corresponde a la cavidad nasal. Entonces la cavidad nasal es esta estructura que yo voy a encontrar aquí. Esta estructura va a presentar una parte externa y en ella voy a identificar esto que son las alas nasales, las fosas nasales. Esto corresponde al ápex de la nariz y en la parte inferior esto corresponde al septo. Entonces la cavidad es un espacio que va a estar dividido, vamos a dibujarlo así, es como una especie de triángulo que está dividido por un septo, una pared, y esa pared pues va a esa cavidad, la va a delimitar en dos fosas nasales. ¿Listo? Bueno, esa es la parte externa de la cavidad nasal. Si voy a un plano un poco más profundo o profundizo un poco más, entonces aquí puedo identificar lo que les decía al comienzo. Esto corresponde al septo o tabique nasal, que la parte superior corresponde a un hueso que se llama la lámina perpendicular del hueso esmoides, y en la parte inferior tengo un hueso que se llama el vómer. Entonces, dentro de la cavidad nasal vamos a identificar tres elevaciones. Acá arriba no la alcanzamos a ver, y esta que está en medio aquí corresponde a las conchas nasales superior y media, que hacen parte del septo, perdón, de la lámina perpendicular del hueso esmoides. Y la inferior, que es esta, corresponde a el hueso de la concha nasal inferior, que es un hueso eh, propio de la cara, un hueso que está aislado, no es una parte de otro hueso. También tiene que ver con la cavidad nasal, perdón, con el sistema respiratorio. Nosotros así lo nombramos unos espacios grandes, que aquí lo voy a dibujar, esto que corresponden a los senos paranasales. Entonces este hueso, este seno paranasal que dibujo aquí, corresponde al seno paranasal
de la maxila o hueso de la maxila, que es el más grande, en la parte superior. Aquí tengo los senos paranasales del hueso frontal y por acá internamente tengo los otros dos senos paranasales del hueso etmoides y del hueso esfenoides. ¿Para qué nos sirven los senos paranasales? Se convierten en cámaras de resonancia por el cual va a circular aire. Estos senos paranasales van a estar cubiertos por una mucosa. Vamos a dibujárselo un poco acá, un tejido mucoso que cuando se inflama genera una patología que se llama la sinusitis. Entonces, al inflamarse, ¿qué sucede con el seno paranasal? Su espacio o su volumen se hace más pequeño, por ende la circulación del aire se va a ver reducida y en ocasiones pues a las personas les genera un dolor fuerte a nivel de la cara, a nivel de la frente, y eso se le llama la sinusitis. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, Sí, profe. profe. Incluso me aclaraste porque tenía entendido que era pues la parte superior que se daba eso. No, se relaciona con todos esos espacios que te nombré ahorita. Ok, gracias. ¿Listo? Dale. Aquí pues estamos haciendo esto, esta vista que tengo aquí es un corte de qué tipo? De los que Frontal. no sé. Frontal, Frontal. es un corte frontal. Entonces vamos a seguir profundizando un poco. Bueno, y acá pues estamos viendo el fondo. Y aquí pues terminaríamos. Resulta que en la parte posterior, recuerden que esto es una imagen real, esto es un cuerpo humano, no es un modelo. La cavidad nasal se comunica con la cavidad oral a través de unos espacios que se llaman las coanas. Entonces aquí las tenemos. Esta es la de un lado y esta es la del otro. ¿Las qué, Bueno, profe? ¿cómo? O sea, que cómo dijo que se llamaban esas cavidades. Coanas. Ah, Ahí, no había entendido bien. hay un reggaetón creo que dice Joana, entonces piensa en él y verá que se acuerda. Eso sí lo aprenden de una. Entonces las coanas son las cavidades que comunican o permite la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar por acá. El sistema respiratorio, ¿con qué órgano de los sentidos tiene que ver? Con el olfato. La nariz. Bueno, ¿con qué órgano? Con la nariz, perfecto. ¿Pero con qué sentido? Olfato. Con el olfato. Muy bien, entonces ya te voy a mostrar. Entonces aquí tenemos una vista de qué tipo. Sagital. El lateral, perdón. Es una vista sagital. Entonces, bueno. En la cavidad nasal vamos a delimitar dos espacios. Uno superior, aquí, que corresponde a la porción olfatoria, y uno inferior que corresponde a la porción respiratoria. ¿Qué sucede? El aire que ingresa por la cavidad nasal. Aquí hay presencia de moléculas de olor. Estas moléculas de olor van a hacer sinapsis con este nervio que se llama ¿cómo? Nervio olfatorio. El Ese no es nervio el bulbo olfatorio. olfatorio. Bueno, este es el bulbo olfatorio. Aquí se forma el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio va a presentar dentro del bulbo unas células que se llaman bipolares, que van a ser ellas
van a hacer sinapsis con las moléculas de olor. La información la va a llevar al bulbo olfatorio y luego a través del tracto olfatorio. O sea que esos son con receptores, ¿no? Que son receptores, exactamente. Aquí se van hacia la corteza olfatoria que está ¿en qué lobo? Occipital. Bueno, que a veces uno ve algo y de pronto asume que huela rico. Sí, pero no. El lobo occipital tiene que ver con la visión. Entonces sería el frontal. El frontal tiene que ver con el juicio. Occipital. Occipital es la visión. Frontal es el juicio. ¿Cuál queda? Sería el parietal. Parietal tiene que ver con lo somatosensitivo. Antes del temporal, el único. Temporal, por descarte, pelado, el del temporal. Allí tenemos. Entonces la información se va para allá y allí pues interpretamos lo que tiene que ver con los olores. ¿Ustedes creen que los olores evocan recuerdos? ¿Los Sí. olores? Sí, Algunas profe. veces. Algunas veces, ¿cierto? Sí, profe. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué olores les traen recuerdos? Pues las lociones, Sí, ¿qué recuerdos te trae, por ejemplo, una loción? de algún familiar, una... Los del olor de madera a la ¿Sí? madera. Sí, pero ¿la madera te trae algún recuerdo? Sí, profe. Sí, ¿qué recuerdo te trae? Del lugar donde vivía cuando era pequeña. ¿Sí? Como ese era como el sustento de la gente, entonces pues todo el mundo trabajaba con la madera y era el olor de ese pueblo, del olor de ese pueblo. Ah, bueno. ¿En qué parte vivías? Muy lejos de aquí, Sí. ¿Y qué tan lejos de aquí? muy lejos. Pues ni de allá porque es que yo no vivo en Cali, entonces pues. Bueno, ¿de dónde vivís? Pues contanos el chisme completo, ya nos dejéis iniciados. No, profe, tranquilo, continuemos. Ah, bueno, está bien, pues, está bien. Listo. Entonces, en la parte inferior, bueno, en la parte inferior, aquí tenemos la porción respiratoria. Y en el aire viene mezclado las moléculas de olor y también viene mezclado las moléculas de oxígeno. Pregunta, ¿cuánto porcentaje de oxígeno ingresa en el aire que tenemos allí? 20% o 21%. 21%. ¿Listo? Y ese porcentaje puede variar en relación con la altura. Por eso las personas que viven a grandes alturas, su caja torácica es más ancha, a diferencia de las personas que viven a nivel del mar, que su caja torácica es más larga, son más longilíneos. Profe, por eso es más difícil jugar en la altura. Por ejemplo, los deportistas. Exactamente, por eso es difícil jugar en altura. Esa es. ¿Es difícil qué? Jugar en altura. Nos da algo que se llama el mal de montaña. Aquí les señalo este hueso, que es la lámina perpendicular del etmoides, y acá les señalo el hueso vomer, que estos dos me forman el septo o tabique nasal. Aquí les muestro el seno paranasal del hueso esfenoides, que es el otro hueso, y aquí en medio no lo vemos, pero en esta región, aquí está el seno paranasal del etmoides. Este es del esfenoides, este es del etmoides. En la parte posterior, les dije ahora que había una estructura que delimitaba la cavidad nasal con la cavidad oral. ¿Cómo se llama?
Juana. Las coanas. Entonces comunica cavidad nasal con cavidad oral. Bueno. Entonces la cavidad nasal es la puerta de entrada y ella hacia su parte posterior. Entonces aquí vemos las conchas nasales que les había nombrado. Aquí tenemos la superior, aquí la intermedia y la inferior. Hacia la parte posterior, la cavidad nasal se va a relacionar con esta estructura que se llama la laringe, perdón, la faringe, aquí, esta estructura. Entonces, la faringe en relación con la cavidad nasal va a formar una estructura que se llama la nasofaringe. La cavidad oral en relación con la faringe me forma la orofaringe. Faringe. Este tubo que se encuentra ubicado por delante de los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales se llama faringe. Entonces, la parte de la faringe con relación a la cavidad nasal se llama nasofaringe. La parte de la cavidad oral que se relaciona con la faringe se llama orofaringe y la parte de la laringe, que es este tubo, en relación con la faringe se llama laringofaringe. Entonces, estas son las tres partes que se tienen. En la nasofaringe hay presencia de un orificio, este pequeñito que vemos acá, que se llama el orificio auditivo o el orificio de la tuba auditiva o el orificio faringotimpánico. Este orificio comunica la cavidad nasal con el oído y muy probablemente ustedes hayan experimentado que cuando van a un sitio de alta montaña o cuando hayan viajado en avión o cuando hayan hecho... Se tapan los oídos. Exactamente, se tapan los oídos. Cuando hayas hecho apneas, entonces en una piscina te pusiste a jugar a buscar una moneda, o si has practicado buceo, o bueno, básicamente en esos espacios los oídos se tapan. ¿Y se tapan por qué? Porque recuerden que hay una membrana que se llama la membrana del tímpano que está equilibrando las presiones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Prendan su cámara y les explico. Prendan la cámara, chicos. Entonces vamos a comprobar de que sí hay una conexión entre la cavidad nasal y el oído. Entonces tomas aire, insufla las bucas. Las bucas son los cachetes. Entonces toma aire, insufle. Hágale pues sin pena. ¿Cómo es? Toma aire, infla los cachetes pues que para hablar anatómicamente. Ahora comprime las fosas nasales. Deglute el aire, trágalo. Cuando tragas el aire, que siente en el oído, como que hace un movimiento así. Sí. ¿Listo? Entonces esa se llama la maniobra de Valsalva. Lo que se está haciendo es equilibrar la presión externa con la presión interna. Y eso lo deben de hacer ustedes, por ejemplo, cuando van a caminar a una montaña, o de pronto suben o viajan en avión, o algunas personas que se suben a un ascensor y sienten pues que les tapa los oídos. ¿Listo? Pero O también también cuando uno expulsa el aire con la nariz tapa. También. Y algo como lo cual pueden corregir eso es comiendo chicle. Que es otra. ¿También? Sí, si vos comes chicle, con eso se corrige. Bueno, entonces ahora pasamos de la nasofaringe
a la orofaringe. En la orofaringe, pues obviamente el aire que ingresa por la porción respiratoria va a hacer este recorrido. Entonces el aire ingresa por aquí, sigue por acá, desciende y se va a ir por una estructura que se llama la laringe. La laringe se continúa como tráquea. La tráquea se divide en bronquios principales que van a ir a los pulmones y por allá al fondo van a terminar en algo que se llaman los alvéolos y allá es donde se hace el intercambio El gaseoso. intercambio gaseoso. Exactamente, que a eso le denominamos respiración. Profe, una pregunta. Dime. A nivel del, como la laringe, hay una estructura, no sé si es verdad, una estructura que llaman cartílago cricoides, o bueno, lo que se conoce como la manzana de Adán. El cartílago cricoide sí existe, pero lo que le llamamos manzana de Adán no es el cartílago cricoide, sino el cartílago tiroideo. Ya te lo voy a mostrar. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos acá la faringe, que es esta estructura de azul. Voy a seguirla señalando azul, no el otro azul. Ella se va a continuar posterior a la laringe y se continúa como esófago. Entonces la laringe se continúa como tráquea, la faringe se continúa como esófago. Aquí hay algo bien importante a tener en cuenta. Resulta que en la porción faringolaringea o la porción laringea de la faringe, como lo quieras llamar, o sea, aquí hay un cartílago que hace parte de una estructura que se llama la laringe. Este cartílago se llama el cartílago epiglótico, que está cubriendo un área que está aquí, que se llama la epiglotis. Esa participa tanto en la parte, pues o sea, la parte digestiva como en la respiración, ¿no? Entonces ya para allá La que vamos. controla, ¿no? Entonces ponle cuidado. Este órgano, ¿cómo se llama? Que está ahí. ¿Cómo se llama esto? Papilo. Es una glándula, ¿no? Esto. Eso grandote. La lengua. Esta es la lengua. La lengua está dentro de la cavidad oral. Resulta que la parte posterior de la lengua, aquí, va a presentar unos espacios. Aquí, un espacio. Ese espacio pequeñito que se llaman las valléculas epiglóticas. Las valléculas son dos espacios donde hay una relación entre la lengua, que es este, y el cartílago epiglótico. Estas valléculas son sitios en el cual una persona cuando come pescado, por ejemplo cuando se traga una espina, se queda allí. Se llaman las valléculas epiglóticas. Entonces, ¿qué sucede? La cavidad oral tiene dos funciones. Una función que es la función de ser parte del sistema digestivo y la otra función que es ser parte del sistema respiratorio. Cuando estamos masticando, ¿qué sucede? La lengua empuja el contenido que está en la cavidad oral hacia la parte posterior. Lo empuja hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Al empujarlo, la lengua hace que el cartílago epiglótico tape la glotis y el contenido se va a través de la faringe para terminar en el esófago. Por eso cuando nosotros estamos masticando no debemos de hablar, porque cuando hablamos estamos estimulando el sistema
respiratorio. Y cuando estamos masticando, estamos estimulando el sistema digestivo. Por la laringe solamente debe pasar aire. Puede suceder que una persona, cuando esté masticando, le dio por hablar y se fue algo, un fragmento por aquí. Ese fragmento es un cuerpo extraño que en ocasiones pues, corresponde a un grano de arroz y va a terminar por allá en el pulmón derecho. Como eso es un espacio donde solamente hay aire, entonces el cuerpo ¿qué hace? Genera un reflejo que se llama un reflejo tusígeno, o sea, tos, y él sale nuevamente. Exactamente, cuando se atranca y le sale por la nariz, sí, es lo mismo. ¿Listo? Allí como vamos, ¿bien? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, siempre que ustedes estén masticando, chicos, procuren no hablar. Entonces, esto corresponde a la porción alta de la vía aérea, la vía alta. Ahora vamos a ir a la vía baja. Entre la vía alta y la vía baja tenemos una estructura que se llama la laringe. La laringe es esta estructura que vemos aquí, que está conformada por cartílagos, que van a ser en su totalidad 9, que corresponden a 3 cartílagos pares más 3 cartílagos impares. O sea que los pares, ¿cuántos serían en total? 6. 6. Entonces, ¿cuáles son los cartílagos? Bueno, ahorita cuando lo nombremos se los escribo. Entonces, los cartílagos impares. Este que señalo aquí se llama el cartílago epiglótico. Ese segundo cartílago se llama el cartílago tiroideo. Este cartílago tiene 2 láminas que se unen medialmente y me van a formar la prominencia laríngea, o más conocida como la manzana de Adán. Y este cartílago que está en la parte inferior corresponde al cartílago cricoideo. Entonces allí tenemos los 3 cartílagos impares. La laringe se continúa como ¿qué estructura? La tráquea. La tráquea. Entonces la tráquea corresponde a esto. Y va a estar conformada por anillos traqueales. Y entre los anillos traqueales va a haber presencia de unos ligamentos, esos que vemos aquí entre anillo traqueal y anillo traqueal, que se llaman los ligamentos anulares. Entonces, esos son los impares. La lengua y la laringe va a tener una relación también muy estrecha con este hueso que se llama el hueso hioides. Este hueso es el único hueso flotante que tenemos en el cuerpo. Y este hueso se sostiene en su posición por acción de unos músculos que están sobre él y otros músculos que están por debajo de él. Por información general, cuando a una persona se le obstruye la vía aérea, por ejemplo, estabas en el monte, sufriste una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica es una reacción propia de, por ejemplo, te picó un insecto, tocaste alguna planta y te hinchaste.
Y una de las cosas que puede pasar es que las personas generan un edema laringio, o sea, la laringe comienza a inflamarse, o de pronto te atragantaste con algo. Pues cuando uno sabe la técnica, aquí hay un ligamento que se llama ligamento cricotiroideo. Entonces lo que se hace es un corte, una pequeña incisura. Una traqueotomía, ¿no? No, esa es una cricotomía. Cricotomía. La traqueotomía es abajo, esta es la crico. Entonces se hace un corte, y al hacer el corte se mete un tubito que está despejado por dentro para que haya el intercambio gaseoso. Puede ser que se hace cuando, digamos, encuentra una persona y no puede respirar. O sea, no ven que no Sí. está respirando, Ujú. y una vez hacen el corte, ¿cierto? Sí, es eso, pero tenés que tener, pues, saber la ubicación del ligamento entre los dos cartílagos. Profe, ¿cómo es eso que uno le chuzan, como cuando uno no respira, le chuzan como en el estómago y sale el aire y uno puede respirar? Ah, no, eso es en los pulmones. Bueno, en el estómago no, lo que sí es que chuzar es esto aquí, en esta región que te nombré ahorita. Aquí se hace el Oye, eso que pues sí, como en el cortecito. torso, como que chuzan algo y ahí sale el aire. Ah, no, eso es en los pulmones. Eso es en los pulmones cuando hay algo que se llama un neumotórax. O sea que hay aire en esa cavidad. O sea, hay aire que se está saliendo de los pulmones, pero para que me entiendas un poco Entonces ahora nos vamos a la parte posterior. Entonces esta es la laringe. Esta estructura que les voy a señalar aquí, esto, corresponde a algo que se llama los recesos piriformes. Y los recesos piriformes es lo que es el punto que permite la continuidad de la faringe como esófago. Y este es el esófago, que está posterior a la laringe. Eso es lo que tenemos allí. Por eso hay algunas personas que cuando se atragantan, o sea, con algo, con algún pedazo de carne o algo así, sienten que no pueden respirar, pero es que es muy grande, está obstruyendo la laringe. ¿Listo? Allí, ¿qué tal? Pregunta, chicos. ¿Quieren hacer una pausa? Ya, profe, esto está posterior al esófago. Sí, señor. La laringe. El esófago está posterior a la laringe. Listo, chicos. ¿Les parece bien si hacemos una pausa? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces Profe. voy a detener la grabación. Bueno, entonces en la parte posterior ya dijimos que la laringe se relaciona con el esófago. Y aquí vamos a encontrar los otros cartílagos que son los pares. Entonces se los nombro. Este primer cartílago se llama el aritenoideo. Son dos, entonces uno a la derecha y otro a la izquierda, ya se lo señalo. Tenemos otro cartílago que también son dos, aquí los voy a señalar, que se llaman los cartílagos corniculados. Esos son los corniculados. Y nos queda un tercer cartílago. Ese cartílago lo vamos a ubicar en un pliegue. Ese cartílago, perdón, ese que tiene forma baja se llama el epiglótico. Entonces, él va hasta el ápex del cartílago aritenoideo y en medio está el
aquí. Y ese se llama el cartílago cuneiforme. Y esos son los 9 cartílagos, los 3 pares y los 3 impares. Bueno, entonces de allí ya seguimos hacia la parte inferior, que corresponde a la vía aérea baja. Entonces cuando ya llegamos a la vía aérea baja, entonces tenemos que ir acá. Esta estructura que tengo aquí, ¿cómo se llama? La tráquea. La tráquea. ¿Y la tráquea es la continuación de qué? De la De la laringe. laringe. De la laringe, muy bien. Entonces la tráquea, ella se va a dividir en algo que conocemos con el nombre de bronquios principales. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y la bifurcación de la tráquea en bronquios principales se da por un cartílago que hay aquí, que yo jocosamente le digo que se parece al calzoncillo de Superman. ¿Sí lo ven? Ese cartílago se llama la carina. Esta es la carina. Este cartílago divide la tráquea en dos bronquios, principal derecho y principal izquierdo. A su vez, los bronquios principales, vamos a hablar del derecho, se va a dividir en bronquios lobares. Entonces los bronquios lobares para el pulmón derecho van a ser 3, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Y para el derecho, perdón, eso es para el derecho, para el izquierdo van a ser 2, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Resulta que estos bronquios, valga la redundancia, entran a los pulmones. Y los pulmones son 2, uno a la derecha y otro a la izquierda, que van a estar divididos en algo que se llaman lobos. Entonces aquí los tenemos. El pulmón derecho va a tener 3 lobos. Un lobo superior, que es este que señalo aquí. Un lobo inferior, perdón. Un lobo inferior, que es este que veo por acá atrás, pero es grande. Y este que sería el lobo medio. Y el pulmón izquierdo va a tener 2. Un lobo superior, que es este, que tiene una prolongación que se llama la língula, y el inferior está en la parte de atrás. Entonces, los pulmones, a ellos, a cada segmento le llega un bronquio, por eso se llaman los bronquios lobares, 3 para el derecho, 2 para el izquierdo. A su vez, los pulmones van a estar cubiertos por un tejido epitelial que se llama la pleura, perdón, que es este. Entonces la pleura que está hacia la cavidad, o sea, hacia la parte externa, que sería esta, la cavidad, se llamaría la pleura parietal. Y la que está adherida directamente al pulmón se llama la visceral. Entre los dos, aquí alcanzamos a ver, hay un espacio que se llama la cavidad pleural.
Entonces, los bronquios lobares, que ya sabemos que son cuántos para el derecho y cuántos para el izquierdo. 3 para el derecho, 2 para el izquierdo. Esos bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentales, que para el lado derecho van a ser 10, para el lado izquierdo van a ser 8. Y en la parte inferior va a haber un músculo grande que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que se llama el músculo diafragma Diafragma. o diafragmático. Entonces este músculo está inervado por el nervio frénico y que permite, cuando él se contrae, él desciende y hace que los pulmones se puedan alargar en un eje superior inferior, se puedan hacer más anchos al lateromedial y se puedan hacer más gruesos orientándose de anterior a posterior. Cuando el diafragma falla, ¿qué sucede? Los pulmones no se pueden alargar. Entonces, si no se pueden alargar, pues no se puede permitir el ingreso adecuado de aire. Y cuando hablamos de respiración, la respiración va a tener dos movimientos. Que van a ser: uno, inhalación, y dos, exhalación. Entonces, cuando inhalamos entra aire, cuando exhalamos sale. O sea, entra aire, ahí captamos el oxígeno. Cuando sale, estamos desechando dióxido de carbono. Y la frecuencia respiratoria es el número de veces que se inhala y exhala, y en un adulto está en promedio entre 12 a 16 FR por minuto. ¿Listo? Bueno, voy a parar un momentico, les voy a mostrar otra cosa y seguimos. Esto corresponde a los pulmones. Entonces aquí tenemos, mira que esto es el pulmón del lado izquierdo. Mira que él tiene en su parte superior tiene acá el lobo superior, el lobo inferior, y estos dos lobos están delimitados por una fisura que se llama la fisura oblicua y los divide de esa forma. En su cara medial, entonces los pulmones van a estar relacionados con un espacio que se llama el mediastino, y el mediastino es el espacio donde va a estar el corazón entre las caras mediastinales de los pulmones. Entonces vamos a maquitar los pulmones y vamos a quitar el corazón.
Aquí estamos haciendo una disección bien detallada. Les quiero mostrar. Bueno, entonces, esto que tenemos acá, chicos, corresponde a qué, de lo que hemos visto. La tráquea. Esta parte superior correspondería a qué, La tráquea. a la tráquea. Muy bien. Este cartílago ¿a qué corresponde? A la carina. Este es el bronquio principal izquierdo y este es el bronquio principal derecho. Aquí hay una diferencia, es que el bronquio principal derecho, si lo ves, es más corto y es más vertical, y el izquierdo es más largo y horizontal. Y eso explica el por qué un cuerpo extraño se va hacia el pulmón derecho. Acá en la parte superior, aquí tenemos una membrana que se llama la membrana esofágica, y aquí aquí estaría el esófago. Entonces, los bronquios principales, ellos se van a dividir en bronquios lobares. Entonces aquí tenemos el lobar superior derecho, lobar inferior izquierdo y el lobar medio. Para el pulmón del lado izquierdo tenemos dos bronquios lobares, uno superior y uno inferior. No tenemos bronquio lobar medio. Si los nombramos, tenemos que decir bronquio lobar superior derecho o bronquio lobar inferior derecho o izquierdo. El medio sí no se le da lateralidad porque se sabe que solamente está al lado izquierdo. Y de allí entonces van a haber unas ramificaciones que se llaman los bronquios segmentales, que dijimos que para el lado derecho son 10, para el lado izquierdo van a ser 8, dependiendo de la nomenclatura que se esté trabajando. Entonces hagamos un pequeñito esquema aquí. Entonces yo tengo tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, y a su vez tendría los bronquios y aquí pues tendríamos lo mismo. Que van a ser aquí dos, de aquí sale uno que se llama el lingular, entonces que van a tener dos. Y aquí vamos a tener los otros 4. Entonces así es que se distribuye. Por ende, si este sería el pulmón derecho y ese sería el pulmón izquierdo. La parte más ventilada de los pulmones es la parte inferior, la parte basal. Y aquí tendríamos el diafragma, que es lo que yo les explicaba ahorita en el otro programa. Bueno, chicos, ¿preguntas hasta allí? ¿Cómo dice que llama la parte inferior? Basal, que es la parte más ventilada de los pulmones.